¿qué es la palabra necesario? Bueno, necesario significa algo que debe de ocurrir, algo que debe de hacerse, algo que debe de existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Eso es algo necesario, algo que debe ocurrir, algo que debe existir, algo que si no se tiene, no hay un buen funcionamiento. Ahora, la palabra necesario tiene algunos sinónimos. Por ejemplo, algo necesario también es algo inevitable, algo preciso, algo inexcusable, algo ineludible, algo imprescindible, algo insustituible, algo irreemplazable, algo forzoso. Algo que si no se hace, o no se lleva a cabo, o no se tiene, puede ser fatal. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver la clase o el tema, 4 cosas necesarias para el hombre. Y déjenme le digo, hermanos, que la ciencia dice que el hombre necesita precisamente eso, 4 cosas necesarias o 4 cosas básicas para sobrevivir. ¿Cuáles son esas 4 cosas básicas que dice la ciencia que necesita el hombre? Bueno, la ciencia dice que el hombre necesita 4 cosas. 1, el agua. 2, el aire. 3, alimentos. Y 4, luz. Dice que si nos falta alguna de esas cosas, nos morimos. Si le falta el agua, si le falta el aire, si le faltan los alimentos o si le falta la luz. Y vamos a ver todos estos 4 puntos, hermanos. Y yo creo que tenemos de aquí a las 8 de la noche más o menos para verlos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar, hermanos. Primero, el primer punto, dice la ciencia que el hombre necesita para sobrevivir, necesita agua. Bueno, eso dice la ciencia. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia expresamente acerca de Jesús? Bueno, la respuesta la dio Jesús. Jesús dice que es agua viva. Vamos a ver los siguientes textos, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 13 en adelante. Sale Jesús de Judea y se va otra vez a Galilea. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Para entenderlo más o menos, por ejemplo, si usted quiere ir, no sé, de aquí a México, si usted quiere ir a México, no sé si agarra la carretera para allá, pues es necesario que pase por Saltillo, o que pase por ese rumbo. Entonces, cuando Jesús se quería ir a Galilea y quería ir de Judea a Galilea, necesitaba pasar por Samaria. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, como a las 12 del mediodía. Imagínense el solecito como ahorita, hermanos, más o menos. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vemos ahí, hermanos, que los judíos y los samaritanos estaban siempre de pique. Tenían por ahí problemas sociales, ¿verdad? La pregunta, bueno, no sé, me he preguntado, ¿a dónde irían los discípulos de Jesús a comprar la comida? Me imagino que entrarían a Sicar a comprar la comida, ¿verdad? Y me imagino la gente de Sicar, mira, vienen estos judíos, bueno, pues vamos a venderles de comer. Bueno, no sé, esa es otra historia, como dice mi abuelita. Antes de pasar al siguiente versículo, fíjese la respuesta de la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? El trato no es muy amable, que digamos. Tú eres un judío. Bueno, no es algo muy, una plática o una forma de llevar la plática de la forma más amable. Dice el versículo 10. Le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, ¿tú judío? No, ¿verdad? Ya no le dijo, tú judío. Ahora ya le cambia la palabra. Ahora le dice, Señor,
no tienes con qué sacarla, el agua, ¿verdad? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Responde Jesús y le dice: cualquiera que beba de esta agua, es decir, del agua del pozo de Jacob, va a volver a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por ahí decía un hermano en su clase que la mujer no era una mujer de muy buena reputación. Sabemos que que Jesús le dijo a la mujer: ve y háblale a tu marido. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces, esa mujer, dicen que por eso iba a la hora sexta a sacar el agua. Si usted va a sacar el agua al pozo, pues generalmente va en la mañanita, al amanecer, cuando el sol todavía no sale. Generalmente o comúnmente. Pero como esta mujer quizá no tenía tan buena reputación, mejor iba al mediodía, cuando estaba solito, y que no hubiera nadie que le dijera cosas o que le hiciera caras. Entonces, por eso le dice: dame de esa agua para que no tenga yo que venir, que no tenga que venir aquí a sacarla, ¿eh? Imagínense, todos los días pues tengo que ir al pozo y no puedo ir en la mañana cuando está todavía fresco, tengo que ir a mediodía cuando no hay nadie, porque si no pues me hacen caras. Versículo 16, bueno, antes de eso vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Jehová. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Volvamos entonces, hermanos, a lo de Juan. Nada más teniendo en cuenta que dice Jehová que Él es el agua viva. El agua viva es Jehová, es Dios. Volvemos a Juan capítulo 4, versículo 19. Dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya le subió otro escaloncito. Le empezó diciendo: tú judío. Después le dijo: Señor. Ahora ya no le dice Señor, ahora le dice profeta. Claro, ¿por qué le dice profeta? Bueno, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? La contestación de Jesús Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Como quien dice: yo soy ese Mesías que tú esperas. Y esa palabra yo soy no la podían decir y no la podían usar. Y Jesús la dijo muchas veces. Y ahorita vamos a ver otras. Pero ahí le dice Jesús: yo soy. Y yo soy el Mesías. Yo soy esa agua viva. Yo soy esa agua que dura para siempre. No soy esa cisterna rota. Versículo 27. En eso vinieron sus discípulos de comprarle la comida, ¿verdad? Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Les dice que ella creía que había encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo lo de su marido, ¿verdad? Y lo de sus 5 maridos. Bueno, del que no era su marido y de los 5 maridos que había tenido. Por eso ella le cree que ella es el Mesías. Pero aquí vemos, hermanos, que Jesús le declara que Él es esa agua viva. Vamos a ver ahora también el capítulo 7 de Juan, pero ahora el versículo 37. Dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Entonces, aquí esta cita, hermanos, es aún más clara, donde Jesús lo expresa de forma clara y concreta. Yo soy esa agua viva, esa agua que dice Jehová, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas. Jesús les expresa, yo soy esa agua viva. Bueno, hermanos, pero para sobrevivir no nada más necesitamos el agua, sino que dice la ciencia que también necesitamos el aire. Sin aire, pues no podemos respirar, y si no respiramos, pues nos morimos. ¿Alguna vez se ha intentado, hermanos, estar ahí con la nariz para ver cuánto aguantas de respirar? Y le cuenta 1, 2, 3, y a los 10 segundos está que ya no puede, ¿verdad? Aquellos que aguantan más, 50 segundos. Los que se dedican al buceo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sin respirar. Pero a fin de cuentas, tenemos que respirar. Y si deja de respirar, pues se muere, ¿verdad? Y primero, pues también hay daño cerebral, cuando no llega el oxígeno al cerebro, hermanos. Bueno, Jesús dice, aquí me equivoqué, hermanos, Jesús es el aire, hermanos. Jesús es el aliento de vida. Ahí no le cambié, perdón, le dejé el agua viva, pero Jesús es el aliento de vida. Vamos a ver algunas citas, hermanos. Primero que nada, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos que el hombre para vivir necesita ese aliento de vida. Dice Génesis 7:22, después del diluvio, o en el diluvio, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, ¿en dónde? En sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Si usted no tiene ese aliento de vida en sus narices, se muere. Y alguien puede decir, hermano, pero ahí está hablando de Jehová, no está hablando de Jesús. Y algunos llegan a pensar, es que ahí está hablando nada más del Padre, no habla del Hijo. Bueno, ahorita vamos a ver la siguiente cita. Dice capítulo 1 de la carta de Juan, del Evangelio de Juan, perdón. Juan 1:1 dice, el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Jesús, el Hijo, estaba desde el principio, y Jesús estaba con Dios, y Jesús es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, por el Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Y sin Él, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, cuando dice que Jehová sopló en su nariz aliento de vida, la palabra Jehová, ¿a quién se refiere? Claro, si usted habla con los testigos de Jehová, se va a meter ahí en una discusión. Pero si vemos esta cita que es tan clara, le está diciendo que es el Hijo el que sopló en su nariz aliento de vida. Vamos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20. Dice, el aliento de nuestras vidas. ¿Quién es el aliento de nuestras vidas? El ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Está hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Precisamente como empieza el versículo 20. El aliento de nuestras vidas. ¿Por quién cree, hermano, que tiene vida? ¿Por quién cree que su nariz le puede hacer? ¿Quién cree que le dio ese aliento de vida? El ungido de Jehová. Hechos capítulo 17, versículo 25. Cuando está hablando el apóstol Pablo ahí en Atenas, en Grecia, y que ve muchas estatuas de muchos dioses,
Y les dice, varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos. Y les dice, y aquí de la inscripción que tienen al Dios no conocido es al que les vengo predicando. Ese Dios, el Dios no conocido, dice el versículo 25, no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Al contrario, pues Él es quien da a todos vida, ¿y qué? Aliento, y todas las cosas. Solamente porque Dios quiere, solamente porque Jesús quiere, nosotros le podemos hacer así. El día que Dios ya no quiera, el día que Dios tenga decidido, así como decidió mi punto de inicio, el día que Dios tenga decidido mi punto de fin, mi nariz le va a dejar de hacer. Perdón al que hable aquí después, no se le recomiendo que se pegue al micrófono, pero bueno, le va a dejar de hacer así. ¿Por qué tenemos vida? Solamente porque Dios quiere. Él es el que nos da el aliento de vida. Entonces Jesús es el agua y Jesús es el aliento de vida. Bueno, dice la ciencia, bueno, pero no nada más necesitamos agua y no nada más necesitamos aire, también necesitamos alimentos. Bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo van a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, primero tenemos que alabar a nuestro Dios. Después decir, dice Jesús ahí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, reconocer que estamos sometidos a la voluntad de Dios. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aunque Jesús era un ser divino, sabía que nosotros como humanos tenemos necesidad de alimento. Sabía Jesús que así como usted y a mí, se llega a la mañana y nos despertamos y sentimos ahí en la panza como que... Y comemos algo, ¿verdad? Y nos llenamos. Y empieza a pasar el día y ya como a mediodía empiezan las tripas otra vez. Y comemos otro poquito, nos llenamos. Y bueno, algunos no llega hasta el mediodía, ya a las 10 de la mañana, ¿verdad? Algunos pasan 2-3 horas y... a ver, ¿cómo voy a merendar ahora? Y pasan 2-3 horas y... ¿y ahora qué voy a cenar? Y pasan 2-3 horas y antes de dormir otra vez... las tripas, ¿verdad? Dice uno, y le decía a mi esposa un pariente, ¿ustedes desayunan o comen o almuerzan? Dice mi esposa, desayunamos y almorzamos. ¡Ay, qué bueno! Dijo. Nosotros nomás desayunamos, almorzamos, comemos, merendamos y cenamos y antes de dormir un tentempié, ¿verdad? Para poder dormir a gusto. ¿Cómo es nuestro cuerpo que tiene tanta necesidad de alimento? Y come uno hasta decir, no puedo más, ya no voy a comer al rato. ¿Y qué cree? Al rato ya están las tripas otra vez. Y Jesús sabía, hermanos, que nosotros tenemos necesidad de alimento. Que nuestro cuerpo necesita energía. ¿Y de dónde lo obtiene? Precisamente de ese alimento. Y Jesús dice, nos enseña a decir, o nos enseña a hacer, a pedirle ese alimento a nuestro Dios y a ser agradecidos. Y Jesús sigue diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice el siguiente, el versículo 22, hermanos, de Juan capítulo 6, versículo 22. Dice, el día siguiente, bueno, para ponernos en tiempo y espacio, ¿el día siguiente de qué? El día siguiente que Jesús alimenta a una multitud. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. ¿Qué significa eso? Que Jesús los había alimentado con pan. Versículo 24.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida, dice versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino ¿por qué? Porque comieron y se saciaron. Ustedes no me están buscando porque buscan a Dios. Ustedes no me buscan porque les interese alabar a Dios o porque les interese saber más de Dios. Ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Y por qué están aquí ahorita? Porque quieren que les vuelva a dar de comer. ¿Qué es lo que están buscando? Nada más comida. Comer de gratis, hermano, pues a quién no le agrada, ¿verdad? Pues sí, pero dice Jesús, no me buscan por las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Versículo 27 dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Pues, es decir, que crean en Jesús. Fíjese la respuesta de ellos. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermanos, qué gente tan malagradecida. Pues no les acababa de dar de comer, no acababa de multiplicar el pan para darles de comer, y todavía le preguntan: ¿qué señal haces para que yo te crea? ¡Qué cinismo! ¡Qué malagradecidos! Y les dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es decir, Dios nos mandó el maná, a ver, ¿tú qué nos das? Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan, como la mujer samaritana, ¿verdad? Si tomo de esa agua, pues ya no voy a tener sed. Si como de ese pan, pues ya no voy a tener hambre. Nomás como ahorita y ya me olvido de estar comiendo. Señor, danos de ese pan. Y fíjese la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque habéis visto, no crees. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hablando de nosotros, hermanos. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Después de que Jesús les dice eso, ¿qué creen que hacen, hermano? Empiezan a hablar mal de Él, empiezan a murmurar de Jesús. Dice el siguiente versículo: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Fíjese, ahí dice la palabra conocemos en presente, para aquella persona que le llega a decir: es que el padre de Jesús murió cuando Jesús apenas iba a nacer, por eso María siempre fue virgen, porque ya no se casó y María fue siempre virgen. Fíjese, dice: José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. No dice: ¿no es este hijo de José cuyo padre conocimos cuando vivió? No, dice: conocemos en presente. Bueno, ese es otro tema. Dice: ¿cómo pues, dice del cielo he descendido?
Jesús le respondió y le dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí, tendrá vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Otra vez ese, yo soy el pan de vida. Versículo 49. Sus padres comieron el maná, ese maná del que tanto se jactaron ahorita, ¿verdad? Diciendo que nuestro padre nos dio el maná en el desierto. ¿Y tú qué haces? Bueno, sus padres comieron el maná. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Están muertos, se murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Jesús, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Y cuál es ese pan?, preguntaría alguno. Bueno, Jesús les dijo: y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y más adelante les dice que coman su carne y que beban su sangre, y se escandalizan. ¿Cómo que comer tu carne y beber tu sangre? ¿Verdad? Nosotros ya lo hicimos, de hecho lo hacemos cada domingo, hermanos. Participamos de su carne y participamos de su sangre precisamente en la comunión. Por eso, cuando nosotros participamos de la comunión, nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros estamos cumpliendo con el mandamiento. Jesús nos da la vida eterna. Si nosotros no cumplimos con su mandamiento, Jesús no nos va a dar la vida eterna. Entonces, para el ser humano, hermanos, es necesaria el agua, es necesario el aire y es necesario el alimento. ¿Pero qué más es necesario? Bueno, ya por último, es necesaria también la luz. ¿Por qué es necesaria la luz? Bueno, la Biblia dice acerca de Jesús que Jesús es la luz del mundo. Pero alguien puede preguntar: hermano, pues la luz no es así como que tan necesaria para vivir. Bueno, le voy a decir lo que dice por ahí un texto que me encontré de una página de unos biólogos. Dice: los seres humanos, a diferencia de los animales, somos animales endotérmicos u homeotérmicos, por lo que no dependemos tanto del sol a la hora de regular su temperatura corporal, ya que buena parte del calor procede de su metabolismo. Es decir, es cierto, no necesitamos tanto el calor para que nuestra sangre esté, o nuestro cuerpo tenga el calor que necesitamos. Pero es cierto que también, si usted se mete a un agua helada, en poco tiempo le da lo que se le llama hipotermia. Y la temperatura del cuerpo, que debe estar entre 36 y 37 grados, empieza a bajar, 35, 34, 36. Cuando hay una temperatura muy baja, se muere por frío. Entonces, es cierto, nuestro cuerpo no somos como las lagartijas que se tienen que salir al sol, ¿verdad?, para calentarse. Nuestro cuerpo tiene cierto calor, pero sin embargo, la luz solar sí influye en el metabolismo del organismo. Dice, permite ciertas reacciones químicas que producen calor o permiten el crecimiento y diferenciación de algunos tejidos y células. Asimismo, la luz solar ayuda a nuestro cuerpo a llevar a cabo otras funciones, como es la síntesis de la vitamina D, necesaria para el metabolismo del calcio y el fósforo, la correcta circulación sanguínea, producción de hormonas y evitar alergias e infecciones en la piel, y mejora el sistema inmune. Por lo cual, la luz solar es fundamental para la salud del organismo humano. Entonces la luz, aunque digamos nosotros, pues no es tan necesaria. Bueno, sí es necesaria, porque si no, también empezamos a tener fallas. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 9, versículo 5 dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, y sin la luz, ¿qué podemos hacer? Sin la luz, imagínense, hermanos, todo oscuro siempre. No podríamos ver. Nos diría Jesús, como dijo a los fariseos, déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Pues ambos van a caer en el hoyo. Después de eso, Jesús les llama a los fariseos muchas veces hipócritas. Y muchas veces les dice también las palabras ciegos. ¿Por qué? Porque no tenían la luz en ellos, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14. También Jesús nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, creo que puse 2 veces la misma hoja ahí. Entonces, hermanos, Jesús es el agua, Jesús es el aire, Jesús es los alimentos o nuestro pan de vida y Jesús es la luz. Es cierto, la ciencia dice que necesitamos 4 cosas para sobrevivir. El agua, bueno, pues Jesús es el agua viva. El aire, bueno, pues Jesús es aliento de vida. Los alimentos, pues Jesús es el pan de vida. Y la luz, bueno, pues Jesús es la luz del mundo. La ciencia acertó. Necesitamos 4 cosas para sobrevivir. Es verdad. Para sobrevivir necesitamos a Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos.